Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestra última semana de esta serie de Alimento Diario, Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: Resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Simón, pastorea mis ovejas. Día lunes, leer con oración. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Repetimos: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Título del día: Jesús, Salvador, siervo y buen pastor. El título de este último mensaje de la serie Palabra, Vida y Edificación es Simón, pastorea mis ovejas. Ya sabemos que la resurrección de Jesús ocurrió el primer día de la semana. Juan capítulo 20, versículo 1. Y en Apocalipsis, este primer día de la semana se conoce como el Día del Señor, debido a su resurrección. El Hijo, que es el Verbo, la palabra, para hacer la voluntad del Padre, le obedeció, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Para ello fue necesario que se humillara y dejara su posición en el cielo con Dios, viniendo en la forma humana y asumiendo la condición de siervo, cuya característica es la obediencia y la sumisión total. Además de ser un siervo, Jesús vino como Salvador. El mundo se perdió en las manos de Satanás y Jesús vino como la palabra para que todo aquel que crea en él reciba la vida eterna. La voluntad de Dios es que, desde el momento en que el hombre reciba la vida eterna, todo esto se haga realidad. Aunque Jesús vino a cumplir la obra determinada por el Padre, enfrentó una gran oposición. Vino al mundo que él mismo creó, pero el mundo lo rechazó. Vino a los suyos, los judíos, el pueblo de Israel, pero no lo recibieron. Jesús, para los líderes judíos, era una amenaza a los privilegios y a la estructura de poder que tenían. Entonces se levantaron contra él, lo arrestaron y finalmente presionaron al gobernador romano para que lo condenara a la crucifixión. Durante el tiempo que estuvo en la tierra, Jesús fue fiel al Padre, dejando claro que no vino por voluntad propia, sino para hacer la voluntad de Dios. No vino a buscar su propia gloria, sino la gloria del Padre. No vino a hablar sus propias palabras, porque el Padre, que permanecía en él, hablaba por él. Jesús fue rechazado por muchos, pero en Betania encontró personas que lo amaban. Allí estaba Simón el leproso, que representa a cada uno de nosotros en la vida de la iglesia. Todos éramos pecadores leprosos, rebeldes contra Dios, pero un día el Señor nos sanó, perdonando nuestros pecados. Al igual que el paralítico en esa condición durante 38 años, éramos completamente incapaces de hacer la voluntad de Dios, pero fuimos sanados y comenzamos a servirle. Así como el ciego de nacimiento, no podíamos discernir nada sobre la voluntad de Dios, pero Él nos sanó de nuestra ceguera espiritual y hoy podemos ver al Señor. Más que eso, como Lázaro, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos resucitó diciendo: ven fuera. Entonces nosotros también revivimos y salimos del sepulcro. Somos testigos vivos del poder y la vida del Señor. Después de sufrir todo tipo de injurias, ser humillado, abofeteado y juzgado injustamente, Jesús, debido a la presión política ejercida por los judíos, fue condenado a muerte por el gobernador romano, aunque no halló en él ningún delito para condenarlo. Todo sucedió para que se cumplieran las profecías de las Escrituras. En la cruz sufrió durante 6 horas. En las 3 primeras horas fue juzgado por los hombres.
y en las 3 últimas fue juzgado por Dios Padre, quien por nosotros lo hizo pecado y lo abandonó. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Él cargó con nuestros pecados y transgresiones, y cuando terminó su martirio en la cruz, dijo: consumado es. Juan, capítulo 19, versículo 30. Todo el sufrimiento de Jesús en la tierra terminó. Fue puesto en un sepulcro y con eso el enemigo de Dios creyó que había obtenido la victoria con su muerte. Pero Satanás no contaba con algo: la resurrección. ¡Aleluya! Llegó el primer día de la semana, el día de la resurrección, y lo cambió todo. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro Cómo pastorear el rebaño de Dios, capítulo 2 y 4. Libro La humanidad perfecta, capítulo 1. Libro Socios de la obra de Dios, capítulo 2. Jesús es el Señor.